Buenos días, filósofos de la vida, y estamos aquí con don Daniel y don Gonzalo, y estábamos dialogando sobre las resistencias que tiene internas, que tiene un buscador espiritual en el camino espiritual. Entonces, ponemos el caso de una persona que ha nacido en la ciudad, que está haciendo su vida normal y de repente tiene una crisis. Y después de esa crisis comienza a hacer un camino espiritual de búsqueda interior. Y en ese camino aparecen diferentes resistencias internas. Y Daniel tiene muchísima experiencia porque es una persona que medita, que reflexiona, que ha visto a mucha gente y que es capaz de sacar conclusiones muy certeras sobre cuáles son las diferentes etapas o las diferentes resistencias que pasa un buscador espiritual. Entonces he querido hacer este vídeo para preguntarle, y según tu experiencia, según tu estudio, según tu reflexión, ¿qué resistencias le ocurren a una persona que inicia el camino espiritual y que son obstáculos en su camino? Sí, a ver, yo hablo desde mi experiencia, porque yo soy un buscador espiritual y he tenido Claro, muchísima resistencia. como todo el mundo. Ahora, hay un tema, y es que la vida, yo creo que todo lo que ocurre en la vida son señales para que orientarte hacia la búsqueda de quién eres. Lo podemos llamar búsqueda espiritual, pero yo diría la búsqueda de tu esencia, ¿no? Y hay un tema que es ineludible ahí, y es que para buscar o para saber quién eres, tienes que mirar hacia adentro. Y eso da muchísimo miedo, da muchísimo miedo. Es lo que llamaban los griegos la catábasis. Es decir, hay que bajar a los infiernos en el sentido de ser muy coherente contigo mismo, ser muy sincero y analizar y conocerte en profundidad. Y yo creo que ese es el primer obstáculo, Sí. porque eso nos da muchísimo miedo. Entonces, básicamente lo que dices es que una persona que inicia el camino espiritual va a tener que ver cosas de él que no le van a gustar. Va a tener que... Y, por ejemplo, según tu experiencia, ¿qué cosas a las personas no le gustan? Porque, digamos, como que se ha creado una imagen de que es muy bueno. Tú, si lo piensas, la mayor parte de las personas dicen que son muy buenas, que siempre es el otro el que es el malo. Efectivamente. Entonces, en ese camino, de repente, ¿qué descubre? ¿Cuál es el descubrimiento que empieza a tener? Bueno, es que en ese camino, si se hace bien, hay que hacer esto que se hace con la nueva cocina, con la tortilla de patata, que se llamaba la tortilla de patata. La palabra es, ay, no recuerdo. En fin, es decir, hay que desarmarse, Sí, desestructurarse, sí. hay que diseccionarse. Y con todo eso volver a crear o volver a unir estas partes. Y eso es algo que en general no nos gusta a las Sí, personas. Desestructurada, yo creo que se llamaba desestructurada. La sí. tortilla de patata Reestructurada, desestructurada. sí. Pues hay que hacer eso. Hay que hacer una demolición. Y como tú dices, nosotros desde el ego nos creamos una imagen. Por supuesto, es una imagen en donde nos decimos constantemente pues, cosas que no son reales. Nos podemos decir que somos los mejores del mundo, pero también nos podemos decir que somos los peores del mundo. Sí. Y eso es un tema que viene desde muy profundo. Con lo cual, como te decía, pues es un camino que no es sencillo. Ahora bien, y aquí entro en otro terreno, las leyes del universo de alguna manera también bendicen a quien inicia una búsqueda. Es decir, normalmente cuando inicias una búsqueda esencial del ser, la vida te impulsa, te ayuda, como decía antes, ¿no? Y eso es porque hay una energía que sube y hay una energía que baja. Eso es parte de la dualidad. Pero, como dice el dicho, todo lo que sube baja. Es decir, cuando tú empiezas una energía de subida, inevitablemente hay una resistencia Sí. de la energía que baja. Y ahí es donde ocurre
lo que en ciertas creencias religiosas es la tentación, que en otros términos pues son estos elementos que te frenan, que te inhiben y que te paralizan en esa búsqueda. Entonces, por ejemplo, esta caída de la imagen personal en el tarot es la carta de la torre. ¿Y cuál Sí. sería cuando uno se empieza a reconstruir? Entonces, esas partes, digamos como que se desestructuran, pero luego digamos, el héroe, en el viaje del héroe, que es el viaje metafísico del tarot, no echar las cartas, sino el estudio real desde la carta 1 hasta la carta 22, en ese camino del héroe, cómo luego se estructura. O sea, cómo utiliza el héroe esas partes que ha tenido que derribar, que ha tenido que soltar, que básicamente son los apegos, ¿no? El apego al dinero, el apego a una relación, el apego a su propia imagen. ¿Cómo luego eso lo construye el héroe? Sí. Ahí yo quería hacerte el comentario. Efectivamente, lo que llamamos el tarot es una tradición hermética del hermetismo, en concreto del hermetismo ético, que busca progresar espiritualmente. Es decir, el tarot es en sí un sistema filosófico y ese es su único objetivo. Otra cosa es que se utilice para otros menesteres, como por ejemplo la adivinación, pero eso es un tema que por lo menos a mí no me interesa en absoluto. Pero el tarot es un instrumento muy interesante para la búsqueda, porque es un sistema muy bien diseñado para que tú puedas vivenciar las distintas etapas de la búsqueda. Y efectivamente, hay un momento de la búsqueda que quizás es la más importante cuando tu mundo se destruye. Pero ese mundo que se destruye es un mundo conceptual, es un mundo que te has construido. Sí. A mí ahora se me viene a la mente la frase de Rumi, que estaba toda mi vida golpeando a la puerta del amado. A la puerta, y cuando me di cuenta es que estaba dentro. Sí. Esa es la destrucción de la torre. Sí. La torre... La torre destruye esa imagen conceptual que tienes sobre el mundo y es sobre tu ti prisión mismo. conceptual. Sí. Y de hecho, en la imagen de la torre, en las imágenes tradicionales, primero hay 3 ventanas en forma de triángulo, que ese es el mundo divino. Sí. Hay un rayo que destruye la torre y 2 personas que caen. Cae la dualidad. Sí. Y ahí es donde ves, por eso la torre también se le llama la casa de Dios, ves, es lo que ocurre en la caverna de Platón cuando sales de la caverna y ves el sol. Sí. Ahora, puede ser una visión mínima, pero ya esa visión te da un panorama completamente nuevo. Sí. Y ahí es donde viene la carta 17. Sí. La carta 17 es exactamente la reconstrucción. Si tú ves la carta 17, es una mujer sobre un terreno desértico, Llano, sí. donde ya no hay nada, o sea, la torre ha dejado todo destruido, pero con 2 jarras, que es su dualidad, pero es una dualidad vista ya desde la trascendencia, empieza a regar y empieza a crecer un nuevo jardín. Entonces, esto me recuerda a lo que llaman la crisis de los 40 y de los 50, que básicamente es una crisis que ocurre porque desde que hemos nacido nos vamos creando una imagen y un sistema, un paradigma, un sistema de creencias sobre lo que somos nosotros, sobre lo que es el mundo, y que además lo vamos reforzando con la experiencia. Y esto, por ejemplo, en un ejemplo trivial lo podemos ligar con un equipo de fútbol. Tú has nacido en una familia del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Barcelona, entonces te vas creando ese sistema de creencias donde tu equipo es el mejor. Pero llega un punto donde el otro equipo le gana. Y entonces ahí de repente se te cae esa imagen conceptual que te has hecho del mundo. Que eso lo puedes llevar a nivel de pareja, a nivel de trabajo, etc. Y entonces la persona pasa por esa crisis porque lo que creía que era cierto resulta que es falso. Y entonces mucha gente se queda ahí como estancada. Y se nota mucho también en el cuerpo de las personas, cuando se ha cristalizado ese sistema de creencias, que normalmente se empieza a hacer muy rígido, con 40 y con 50.
Y no es porque el cuerpo no pueda ser más flexible, sino es porque ese sistema de creencias ha poseído a la persona y se ha cristalizado. Entonces, esa crisis, por ejemplo, es muy importante tenerla para poder pasar a esa nueva fase que comenta. Efectivamente, y conforme cumples años, pues te vas cristalizando más, te vas volviendo más intransigente y es más complejo ese Sí. proceso. Y al hilo de lo que dices, hay un tema que a mí me parece clave en la búsqueda e incluso en el encuentro con la trascendencia. Al final, todo está en el sistema de creencias. Con lo cual, la búsqueda, incluso la creencia de la búsqueda, es un obstáculo. Sí. Es un tema muy importante que lo dicen muchos maestros, Balshekar, por ejemplo, en El buscador y lo buscado. Entonces, cuando al final caen todas las creencias, todas que tienes alrededor del mundo, del universo, de Dios, etc., y te encuentras totalmente desnudo ante tu propio ser, es ahí donde de alguna manera encuentras, pero en realidad es que no había nada que encontrar. Sí. Pero las creencias, los condicionamientos nos tienen toda la vida buscando algo que no nos damos cuenta que está ahí. Sí. Eso enlaza, por ejemplo, con la concepción que tenemos del tiempo y del espacio, que es una concepción lineal del tiempo, donde parece que hay que ir caminando hacia el futuro. Entonces, esto comentaba Rafael, que es un maestro ascendido increíble, que decía al buscador que estaba en Roma, preguntaba, ¿me puede dar la dirección para ir a Roma? Dice, pero si ya estás en Roma, Sí, no tienes... efectivamente. Pues aquí es lo mismo, ¿no? ¿Me puede dar la dirección para llegar al ser? Si ya estás en el ser, lo único que te tienes que dar cuenta de... Te tienes que dar cuenta de eso, Sí. de que ya estás en el ser. Entonces, incluso el camino, el viaje del héroe, también es un viaje arquetípico, pero es parte de un sistema de creencias. Un viaje arquetípico que se refleja en las grandes epopeyas como la Ilíada y la Odisea. Es decir, ese es el viaje del héroe hacia la trascendencia, hacia su propia alma. Es un viaje arquetípico que paradójicamente tienes que hacer y pasar un montón de pruebas para darte cuenta que no hace falta ningún viaje. Sí, eso era la escalera de Wittgenstein, Sí. que decía que sube por una escalera para luego eliminar la escalera, ¿no? Pero es muy interesante y claro, ahí hay muchas tradiciones espirituales, como el Zen, ¿no? O el Advaita Vedanta, donde dicen que la realidad es tan evidente y siempre ha estado ahí, que no nos damos cuenta, ¿no? Y al final es darse cuenta. Una cosa, lo que ocurre es que una persona tiene que haber vivido pasar por una crisis, de alguna otra manera, que ese sistema de creencias que cree real, que se convierte, digamos que se dé cuenta de que es falso, de que es un sistema que le ha llevado hasta ese punto. Por eso en la Cábala, antiguamente, a los cabalistas solamente se les admitía a partir de los 40 años. Pero no era una edad tomada así como de forma única, sino que básicamente era una regla para que la persona fuera lo suficientemente madura para que se diera cuenta que ese sistema de creencias que tenía era en realidad una ideación que había hecho a nivel social y a nivel psicológico. Y como ya había pasado por una crisis, tenía la suficiente madurez como para volver a llenar la vasija con la enseñanza espiritual. Porque era como la vasija se va llenando y hasta que no vacías la vasija de esas creencias falsas, no vas a poder permitir que entre la nueva enseñanza. Sí, porque yo creo que, aunque decimos esto de que un obstáculo es la propia búsqueda, por eso decía que es paradójica, es necesaria la búsqueda, es necesaria. Sí. Porque de caso contrario podemos caer en errores, de decir, no, pues no hay nada que buscar. Pues no, sí, hay que buscar. Es decir, la verdadera iluminación
nadie sabe cuándo se produce, es como el florecimiento de una flor, pero de alguna manera sí hay que incitarla, es decir, si yo me quiero dormir, me tengo que ir antes a la cama y Sí, acostarme. Si voy caminando por la calle es muy difícil dormir. sí, Y de alguna manera ese gesto de la voluntad de ir a la cama a dormirse es la búsqueda. sí. Por eso, el eslogan del canal es no es lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, la idea es que estemos atentos durante nuestro día a día desde dónde estamos haciendo la acción. Porque en ese momento, si lo haces desde el ser, cualquier acción va a resultar armónica. Mm. Si lo haces desde el ego, en algún momento dado, ese sistema de creencias o esas acciones que has hecho conforme a ese sistema de creencias van a tener que caerse y vas a tener que aprender una lección concreta. Efectivamente. Y hay un ejercicio fantástico que es muy difícil de hacer, que es ser consciente cuando hablas desde donde hablas. Ujú, Porque normalmente hablamos desde el ego, ujú, sin darnos cuenta. sí. Bueno, entonces el buscador tiene primero esta fase donde se le cae su imagen. Y entonces ahí como que tiene esa resistencia a que esa imagen caiga, porque no es tan fácil como lo que estamos hablando. Mm. Porque que se caiga la imagen significa que se caiga un sistema de creencias que él ha creído que es verdadero. Y ese sistema de creencias puede ser a nivel religioso, a nivel de lo que es la familia, a nivel social. Es decir, todo un sistema moral, ético, que está ahí que a lo mejor no resuena con la propia verdad de tu ser. Entonces, es un cambio de un sistema de creencias, de una moralidad, y un cambio de percepción de lo que es el mundo y de lo que es la vida, y de percepción del tiempo y del espacio también. Sí. Entonces se te cae todo ese sistema que a lo mejor te lleva ese tránsito por el desierto, que se representa en el Éxodo, igual. Y es interesante porque les llevó 40 años hacer el tránsito por el desierto, pero he escuchado que creo que esa caminata se hacía en una semana. Así. Bueno, le pasó lo mismo que a Ulises. Sí, Tardó, tardó, no sé, 10 años en volver cuando... sí, cuando estaba al lado, ¿no? Sí. Sí. Pues entonces ese tránsito por el desierto se tarda tanto tiempo como una persona esté preparada como para llegar a la tierra prometida, que es el ser. Efectivamente, Ujú. efectivamente. Sí, ahí digámoslo así, la destrucción de la propia imagen es lo que se puede llamar la muerte filosófica que todos debemos enfrentar. Y también la noche oscura del alma que hemos hablado, que puede durar años o puede durar vidas, ¿no? Yo recuerdo como experiencia personal un libro que leí que es el Advaita Bodhidipika, que es un libro anónimo de Advaita Vedanta, que fue tan fuerte lo que leí que entré en una crisis Un brutal colapso. porque me dinamitó completamente todas mis creencias y tardé de alguna manera en continuar, ¿no? Pero bueno, como decía, yo creo que esas son todas señales que la vida nos pone en el camino, son libros que también la vida nos pone en el camino y de alguna forma me imagino que en el momento que encontremos, aunque en realidad no hay nada que encontrar, diremos no hay nada que encontrar. Claro. Lo que pasa que es como una especie de... es un programa de ordenador que hay que desinstalar. Entonces, hay veces que en ese proceso, porque el ser sería un ordenador sin ningún programa instalado, simplemente eres. No necesitarías ni siquiera un sistema de creencias. Pero en ese tránsito es un sistema de creencias falso, te instalas otro sistema de creencias que también va a ser falso, pero va a ser más objetivo, más verdadero que el anterior. Digamos, como desinstalas uno, instalas otro que te va a hacer como de tránsito hasta que digas, mira, ya es que no necesito, ya voy a vivir desde el ser porque no necesito ni siquiera un nombre, no necesito ni siquiera una imagen, porque vivo desde... Y vamos a acudir a los mitos griegos
que tienen grandes verdades. El mito de Narciso es exactamente eso, es decir, Narciso se enamora de una imagen. Antes hablábamos de la imagen. La imagen le atrapa a Narciso. Pero la clave del mito de Narciso es que él no se da cuenta que la imagen de la que se enamora es él mismo. Ahora bien, cuando te das cuenta de que lo que estás viendo eres tú, ahí está la iluminación. Pues lo mismo pasa con el mundo. Es decir, cuando no nos demos cuenta que las personas que vemos y el mundo que nos rodea somos nosotros, eso mismo, Sí, es cuando nos daremos cuenta de quiénes somos. sí. O sea, cada persona con la que te encuentras en realidad es una proyección tuya. Es una proyección energética mental, porque dicen que el mundo es mental. Entonces es a nivel de la mente, haces una proyección, cada persona que pasa es en realidad una proyección tuya. Estás creando el holograma con tu mente. Entonces, todo lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti. Entonces, por eso la moralidad, a medida que tú vas avanzando espiritualmente o dándote cuenta de mayores verdades, no necesitas una regla moral. Más que todo lo que, como el otro soy yo, todo lo que le hago a él me lo estoy haciendo a mí. Por lo tanto, no voy a dañar a alguien que soy yo realmente. Efectivamente, hay numerosas anécdotas de ese tema, ¿no? Con Buda y sus discípulos. Pues eso, es un tema profundo, es un tema para reflexionar y nada, esperemos. Invitamos, sí, a los... Luego, por ejemplo, se me ocurre otra, que es qué ocurre cuando alguien va despertando, pero vive con su familia. Pero esto ya son resistencias más, se podrían decir externas, ¿no? De qué es lo que le ocurre a nivel social. Esto lo comentamos en otro vídeo. Podéis hacer, si queréis, comentarios sobre cómo es vuestro camino espiritual, qué pruebas estáis pasando, las podemos comentar. Pero es muy interesante ver, porque claro, uno empieza a vivir un camino espiritual, tiene una experiencia de iluminación concreta, en un momento dado donde percibe lo que es la vida, en otro momento podemos comentar nuestras experiencias, ¿no? Personales. Y claro, la otra persona que está viviendo contigo no ha vivido esa experiencia. Sí, porque es una experiencia inefable, no se puede transmitir. Y entonces, y eso te cambia la percepción sobre tus valores y tu moralidad. Entonces empiezas a hacer meditación y claro, tú estás acostumbrado a ver los partidos de fútbol con los amigos o estás viviendo con tu mujer y ella quiere ver la teleserie o la telenovela entonces tú en vez de eso te vas a practicar el silencio. Cómo esas resistencias de la otra persona empieza a decir es que no me quieres, cuando en realidad la quieres más, ¿no? Pero empieza a decir es que no me quieres, no me prestas atención, porque todos son atenciones que necesita el ego. No me escuchas, no me necesitas ya, porque es lo que hablábamos en el otro vídeo. Desde el ego y el ego son relaciones de necesidad, no relaciones de esencia. Y entonces puede ser algo muy doloroso y muy difícil de convivir con alguien que se ha iluminado. Porque la otra persona te está haciendo todo el tiempo de reflejo y de espejo de tu propio ego, de tu propio sistema de creencias falso. Entonces, y te empieza a cuestionar, ¿no? Por eso también las personas que se van desarrollando espiritualmente tienen también que tener mucha paciencia y darse cuenta de dónde está el otro, para no quebrar su vasija. Porque este sistema de creencias, hay maestros espirituales que son muy duros, te dicen la verdad directa, como el rayo, ¿no? El rayo, ¿cuál es el rayo en el tarot? Sí, la casa de Dios, el 16. El 16, ¿no? Que viene el rayo y entonces el rayo... Entonces, si alguien te dice la verdad de lo que eres y te quiebra tu sistema de creencias, esa persona puede colapsar psicológicamente, se puede volver bipolar o se puede volver psicótica. Sí, es un proceso muy complejo y complicado. La psicología transpersonal se ocupa un poco también de analizar este tipo de temas, sí. Y además en la historia, desafortunadamente nos encontramos que muchos de estos avatares
Sí, que vivieron y con su vida fueron ejemplo, acabaron muy mal, ¿no? sí, Es decir, por eso. Pitágoras, por ejemplo, el Sí, propio Jesús, sí, ¿no? Porque al final la sociedad no está no preparada. está preparada, Sí, no está entonces preparada. se tienen que retirar del mundo porque su luz es tan grande, tan excesiva, que quiebra la vasija de la otra persona. Entonces, mucha gente en el mundo espiritual dice, yo quiero tener de maestro a Jesús, a Buda, al Mesías. Entonces, en ese momento, no sabe lo que está diciendo. Porque a lo mejor nuestro maestro en concreto, o el que necesitamos en este momento, es alguien que esté un pasito por delante nuestra, que haya vivido una serie de experiencias y que nos ayude Sí. en ese camino, porque convivir con un maestro espiritual que está haciendo el silencio, practicando el silencio, está 24 horas en silencio, emitiendo, a lo mejor al cabo de un año la persona se vuelve loca de estar Sí, con estoy ellos. absolutamente de acuerdo contigo. No sabemos lo que implica la frase yo quiero iluminarme, porque lo que implica eso es la destrucción total y profunda de lo que eres. Y De lo que eso, crees que eres. de lo que crees que eres. Sí. Y eso causa terror, Claro. causa pánico. Y es algo a lo que tenemos que estar preparados. Sí, sí. Por eso todo el tránsito por el desierto, que son 40 años, es la preparación psicológica de la vasija para ver cuándo llegas a la tierra prometida. Entonces, normalmente el buscador espiritual cuando inicia la búsqueda es muy impaciente, dice, me voy a iluminar ya. Entonces tiene que realizar ese recorrido, ese viaje del héroe, donde va a pasar por las pruebas que van a poner a prueba sus puntos débiles, que básicamente es la prueba de poner a prueba sus apegos, ¿no? Entonces, bueno, Un tema profundo. un tema profundo que, por favor, poned comentarios y lo tratamos en el canal. Nuestra labor es aportar un granito de arena para elevar el nivel de conciencia, que podamos reflexionar sobre esos temas, que veamos dónde estamos cada uno en nuestro camino espiritual, que podamos servir también de ayuda para que las personas vayan fortaleciendo esa vasija y esa estructura, para que las personas no se encuentren solas también, porque claro, tú de repente inicias un camino espiritual más allá de la ciencia, de las religiones establecidas, de lo que debes hacer, de tu trabajo, y entonces a quién acudes, ¿no? Sí, ahí es un camino con una profunda soledad, efectivamente. Sí. Y también en ocasiones con una profunda incomprensión. Uh-huh. Con lo Bueno. cual, pues nada, oye, yo creo que ya hemos dialogado suficiente para tener una reflexión profunda sobre el tema. Pues muchísimas gracias. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Efectivamente. Y muchas gracias, Daniel, por tu sabiduría. Gracias a ti. Y por iluminarnos en esta mañana. Muchas gracias.